Bienvenidos, mi nombre es Juan Camilo González, yo soy el editor general de la universidad y pues feliz de estar como en este espacio para hablar sobre esta coedición de la que pensaremos algunas cosas más adelante. Solamente quisiera decir que este es nuestro cuarto año con este stand. El stand en el que ustedes están está hecho con materiales reciclados. Estas maderas eran maderas que existían para transportar tecnología en barcos y esa madera se desecha y nosotros la reciclamos e hicimos con él el stand. Y el piso es de plástico también reciclado. Entonces, este es el cuarto año, estamos experimentando el poder del reciclaje y nos complace que el stand está bellísimo, cada vez como que se pone más bonito porque son buenas maderas además. Entonces, bueno, feliz de tenerlos aquí. Y voy a pedirle a mis colegas que pues se presente cada uno. Buenos días, mi nombre es Felipe Martínez Pinzón, soy profesor de literatura en la Universidad de Brown. Estoy feliz de estar acá compartiendo con mis queridas colegas Carmen Elisa, Carolina Alzate y Juan Camilo. Mil gracias por la invitación, y a María Victoria también. Muy entusiasmado con conversar de estos 3 libros. Buenos días, mi nombre es Carolina Alzate, soy profesora del Departamento de Humanidades y Literatura de la Universidad de los Andes, investigadora en temas del siglo XIX colombiano y latinoamericano. Y bueno, estoy acá porque también soy editora, junto con Carmen Elisa, de obras del siglo XIX. Buenos días, Carmen Elisa Costa, yo soy profesora pensionada de la Universidad Nacional de Colombia. Quiero agradecerles por esta invitación. Para mí es muy interesante encontrarme con ustedes, con quienes hemos trabajado permanentemente en estos temas de literatura. Bueno, muy bien, entonces hablemos de Penguin Classics, de los Penguin clásicos. Y digo primero en inglés porque realmente esto es una herencia de Penguin. Cuando compra Random House, o cuando salía con Random House en el año 2013, y entonces empieza a aparecer esta colección magnífica, antes con un origen anglosajón, donde están traducidos al español pues todos los grandes clásicos universales, ¿no? Entonces se encuentra ahí unas cosas muy bien curadas, pero son ediciones para todo el público, realmente ediciones que tienen unos costos de producción bajos. Entonces pueden vender grandes clásicos con unas muy buenas curadurías de esos clásicos a precios muy asequibles, ¿no? Ese es como el sentido de esta colección, y realmente han hecho un extraordinario trabajo y tienen un catálogo sorprendente. Cuando llegaron a Colombia hacia el año 2015, por allí, el primer editor que contrataron fue a Sebastián Estrada, y Estrada tenía contacto con estos Penguin clásicos y él era el que decidía cuáles vendíamos localmente. Estrada hoy en día es director editorial de Penguin y él ya conocía desde el inicio como qué era lo que había llegado y qué era lo que quería poner a rotar. Y en un momento empezó a existir un fenómeno editorial interesante, y es que localmente, en las sedes donde Penguin tiene presencia, en América Latina, empezaron a hacer Penguin clásicos locales. Entonces, Penguin clásicos chilenos, Penguin clásicos mexicanos, y no existía un Penguin clásicos colombianos, y esa era una medio obsesión de Estrada de hacía como unos 3 años o antes. Y entonces digo, bueno, ya que cuando yo salí de allí, de Penguin, fui a la Universidad de los Andes, y entonces él dijo, bueno, allá en la universidad tienen un departamento de literatura y estaría buenísimo que sean los académicos de los estudios literarios que puedan empezar a pensar una colección de clásicos colombianos, digamos, pensada también pues desde el punto de vista de poder llegar a un público y encantar a un público como el nuestro. Entonces, ese fue el origen de esto. Hemos participado ya en 3 de estos libros, el primero de los cuales
fue La Vorágine. María, la primera fue María. Primero fue María, después fue La Vorágine, y ahora tenemos esta joya que se llama Una familia patriota, la trilogía de la independencia de Soledad Acosta de Samper. Entonces así va la cosa. Entonces, así vamos. Quiero entonces hablar con mis colegas y pensar sobre, bueno, está empezando a aparecer así esta colección de Penguin Clásicos. Quisiera que, en la que la Universidad de los Andes es coeditora. Coeditora significa que nosotros establecimos cuál es el manuscrito, el libro, la versión que se va a publicar, y se hacen también una introducción sobre este libro, ¿sí? Entonces, quiero preguntarles, ahora que va así, ¿qué nos pueden decir ustedes que son los especialistas? ¿Qué nos pueden decir sobre cómo se establece un canon, cómo se expresa eso como una colección de libros de clásicos, que es lo que consideramos clásico? Entonces, bueno, por favor, ¿quién? Yo quisiera señalar algo antes, yo tan necia y toda desordenada, pero es que antes de venir acá estuve un rato en el stand pabellón de Penguin, y lo que es muy lindo y quiero como darle también ese contexto, es que pues claro, ¿no? Tradicionalmente los clásicos parece que fueran extranjeros y ya, ¿no? Entonces, ¿qué significa que Penguin Clásicos da lugar a escritura local, a producción colombiana? Y luego fue ver estos libros, o en especial, por ejemplo, el de Soledad Acosta, al lado de los libros, ¿no? De la Vindicación de los Derechos de las Mujeres de Mary Wollstonecraft, de los libros de las Bronte, ¿no? De Jane Austen, de Frankenstein, ¿verdad? Porque pues claro, está la colección de clásicos colombianos, pero con este mismo diseño, pues ya conocemos todos esos clásicos y es como ¿cierto? Como una biblioteca ampliada con cosas que suenan a colombianos, de autores que hemos oído mencionar o no tanto. Entonces quería como desordenar eso antes, y más bien dejo a mis colegas que empiecen con esa pregunta de cómo se hace un clásico. Bueno, yo quiero, digamos, añadir algo a lo que dijo Carolina, que me parece fascinante, que es cómo la biblioteca de los clásicos se va ampliando y va venciendo esas fronteras nacionales. Borges dice que el clásico no tiene un mérito en particular, sino que es una comunidad la que decide que ese texto tiene que decir cosas infinitas sobre esa comunidad en particular y lo lee con devoción. Pero él dice que los clásicos escoceses, una vez llegan a la frontera con Inglaterra, ya no son los mismos que abajo del río. Lo mismo los clásicos abajo del Putumayo, al sur del Putumayo, ya dejan de ser los clásicos nuestros, se vuelven clásicos peruanos, y lo que hace Penguin Clásicos es un poco ponernos, como decía Carolina, a conversar. Yo recuerdo, y a leernos nuestros clásicos y hacer los clásicos universales, porque el clásico tiene esa vocación planetaria, ¿no? Y es lindísimo pensar un clásico nacional colombiano como un texto planetario, con esa vocación. Y simplemente quería digamos, poner la puntilla de un caso que me tocó a mí muy de cerca con Penguin Clásicos Argentina, que editó o reeditó Peregrinaciones de una paria de Juana Manuela Gorriti, la gran escritora gótica del siglo XIX argentino, que sale nuevamente en Penguin Clásicos con un prólogo de Mariana Enríquez. Y Mariana Enríquez, obviamente, esta escritora que está creciendo muchísimo, muy bien leída, de esta gran oleada de escritoras góticas suramericanas, se apropia a Gorriti como madre, ¿no? Como abuela, como originadora de ese canon gótico feminista, y las nuevas generaciones levantan el libro de Gorriti y dicen, mire con qué nombre viene, quién la presenta, Mariana Enríquez, y comienza un nuevo canon, digamos, a rearmarse, ¿no? Eso es hermoso, ese gesto que está Carolina introduciendo a María, Erna introduciendo también a La Vorágine, también nos presentan este texto hermanando nuevos y clásicos escritores. Sí, a mí digamos, yo podría agregar a lo que ustedes están señalando algo que cuando vi la colección
me puso a pensar que es una gran responsabilidad. ¿Y en qué consiste esa responsabilidad? En que es tomar unos textos y volverlos perennes. Es decir, esto es lo que hay que leer y esto es lo que hay que considerar que es valioso dentro de un horizonte amplísimo de publicaciones y de escritura. En esa medida, pienso que la conjunción entre unas investigaciones que pues, se han realizado sobre estas obras y los procesos editoriales que tienen que ver indudablemente con el mercado, pues tienen que tener en cuenta esa responsabilidad. Quizá podríamos hablar un poco sobre en qué consiste esa responsabilidad, porque indudablemente hacer una colección de clásicos es dar un establecimiento. Es decir, y bueno, Carolina hacía referencia a unos clásicos que han sido enunciados como los clásicos de Occidente por años, pues construidos durante el siglo XX. Entonces podríamos pensar en qué consiste esa responsabilidad de asumir dentro de unas características nacionales, es decir, en esta nación tenemos unos clásicos que son estos, en qué va esa responsabilidad. Digamos que es un tema que a mí me pone cuando tomo la colección. Sí, ahora que hablabas, recordaba digamos, algo que siempre me ha sorprendido, y es como Cervantes, antes del siglo XIX, no era como el gran escritor de la lengua castellana, es decir, era un escritor conocido, que se había dedicado al género de la comedia, pero ya como que se establece Cervantes como este gran escritor, es ya un producto del siglo XIX. Entonces, bueno, sobre qué es lo que consideramos clásico, es interesante ver cómo lo que hemos hecho nosotros, por lo menos en términos de una responsabilidad, siento yo, Carolina, es que estos libros están cuidados y están, digamos, tienen una revisión histórica importante. Quisiera mencionar lo que pasó con María, que para hablar del primer libro, que con Carolina estuvimos en el Carro y Cuerpo revisitando esa edición en la que el mismo Isaacs había hecho correcciones, y están allí las correcciones autógrafas, y en la nota introductoria, en lo que se llamaba el estudio crítico, que era de Vergara y Vergara, de José María, él había puesto que quería que allí se investigara un texto que había escrito Justo Sierra, que se añadiera. Y entonces fuimos a buscar a Justo Sierra, finalmente di con Justo Sierra en la biblioteca de UNAM en México, y di con ese texto sobre María. Y entonces lo añadimos a esta edición, cumpliendo la voluntad del autor 150 años después. Este tipo de cosas, digamos, son las que son valiosas en una colección de esta índole, digamos, hablando un poco de esa responsabilidad. ¿Usted qué? Dale. Ok, sí. Yo pensaba, escuchándolos, que es muy raro que estamos además entre tres novelas con historias completamente diferentes, historias editoriales e historias de sus autores completamente diferentes, y eso también como que te tocaría entrar a pensarlo. Pero para empezar, y pedir el micrófono para hablar de lo de Justo Sierra, porque pensando en particular en el volumen de María, por ejemplo, yo no sé cuántas ediciones tendrá María en este momento. Esta es la primera edición en libro independiente y completas de esta trilogía de la independencia de Soledad Acosta. María tenía 150 ediciones en 1967, o sea, cuando cumplió 100 años de publicada tenía 150 ediciones, yo no me imagino ahora cuántas tendrá. Entonces, para hablar específicamente del caso de María, podríamos ahora escuchar cuál ha sido la historia de los libros hasta esta edición.
En el caso de María fue plantearlo para lectoras y lectores contemporáneos. O sea, en el caso de María, lo que en la introducción yo me vi enfrentada fue a leer la enorme producción crítica más reciente, ir por preguntas que le hemos hecho, que se le han hecho poco a María, o encontrar afirmaciones de Manuel Zapata Olivella o de Elías Martán Góngora que afirman que esta es la primera novela negra de América. Yo decía, aquí hay otra manera de leer María, o cosas como la que le llamaron tanto la atención, porque Juan Camilo fue el que dijo, si vamos a hacer la edición que Isaac quería, hay que encontrar el texto de Justo Sierra. Y puesto al lado de Vergara, Vergara tiene como la tradición que la lectura que canonizó a María, que a mí me parece que pañetó sus fracturas y sus contradicciones, una lectura muy conservadora de una novela que no es necesariamente conservadora, y cuando me mostró el texto de Justo Sierra, el de Justo Sierra era otra cosa. O sea, con lecturas que yo sentía que estaba empezando a hacer junto con otros colegas, de leer María no como el romanticismo dulzón de la historia de amor, del paraíso perdido, que pasó que todo era perfecto y ya no es. Justo Sierra lo que dice es que María y Efraín son un par de escépticos, que la ave negra no es la premonición religiosa judaica, sino la duda y el escepticismo en el corazón del mundo. Entonces era el otro romanticismo, que es el romanticismo de Byron, el romanticismo de Werther, del Goethe de Werther. Y entonces, pues eso, ¿no? Es como no solamente lecturas actualizadas de la novela, sino actualizar lecturas que la crítica, por alguna razón, olvidó, que como siempre no nos hemos inventado nada nuevo, y que entonces lo que hay es que seguir, ¿no? A tomarse en serio a Zapata Olivella, o a Martán Góngora, o a Justo Sierra. Y entonces, en este caso, la reedición lo que trae es una actual, tú decías que es una edición muy cuidada, una edición a partir de lo que Isaac quería, que es en lo que se han basado las ediciones más juiciosas, por ejemplo, la de María Teresa Cristina. En este sentido, no sería esta la única, pero sí la pusimos a dialogar en serio con la edición que los herederos le entregaron a la librería de Camacho Roldán en 1922. O sea, 100 años antes casi justo de esta edición. Entonces, en este sentido es un clásico reactualizado, un clásico que queremos poner a conversar con los temas más contemporáneos y que se toma en serio también las lecturas como imprevistas y como una especie de contralecturas incluso de su propio momento, porque lo de Justo Sierra es de 1871. Si no estoy mal, o sea, 4 años después de la novela, Justo Sierra celebrando la novela, pero para decir que esto es el escepticismo, o sea, Vergara había explotado con esa cosa, o a Vergara le pareció y de una vez la bendijo en otro sentido, ¿no? Entonces, de nuevo, pues ya les cedo la palabra a mis colegas para pensar que a pesar de que hacen parte de una misma colección, tienen historias editoriales completamente diferentes y que si de La Vorágine y de María ha habido muchas ediciones, aquí como que nos estamos inventando un clásico, o es algo que queremos convertir en clásico, y eso qué querría decir, ¿no? Sí, para allá vamos, pero quisiera, antes de hablar de Soledad, para darte la palabra, quisiera hablar del segundo libro que fue La Vorágine, porque La Vorágine, así como como el texto de Justo Sierra fue rescatado para la edición de María, en La Vorágine se rescató también, pero un grupo de mapas que habían sido olvidados en la quinta edición, en la tercera edición, en la quinta edición, en la quinta. Entonces, y se recuperaron esos mapas. A mí me gustaría, ahora que tengo acá un verdadero erudito de La Vorágine, ¿sí? Quisiera preguntarle, ¿usted qué sabe de esos mapas? Bueno, me encanta lo que ha dicho Carolina sobre Justo Sierra y lo que está diciendo usted, Juan Camilo, sobre esa decisión de Margarita y Erna, porque el levantamiento del texto y la curaduría es de Erna Bondervalde y de Margarita Serge, y ellas deciden, de todas las vorágines que salieron, porque José Eustacio Rivera era alguien muy acucioso, sale la primera edición en el 24, recibe unas críticas muy duras,
empezando por Lenk, Luis Eduardo Nieto Caballero, que dice que parece que fuera un poema en prosa, que está llena de rimas internas, y él se dedica luego a irle descabezando rimas, ¿no? Descabezando en decasílabos. Y llega finalmente, después de muchas revisiones, de reimpresiones, a esa última edición que usan ellas, que sale en la editorial Andes de Nueva York, muy diferente a esa primera edición. Él incluye estos mapas, que rescatan acá en esta edición de Penguin para la mayor circulación posible de esos mapas. Una manera de leer esos mapas es a la manera de los académicos latinoamericanistas que trabajamos en Estados Unidos, es poner a Colombia en el mapa, porque en Estados Unidos a veces no saben dónde queda Colombia, que si queda en Centroamérica, que si queda en el sur de Sudamérica, la manera de encuadrarlo. Pero al mismo tiempo, ese mapa es una obra artística. Ese mapa, como dice Margarita Serge, y esta es una de las cosas que lo hace clásico, el mapa incluye accidentes geográficos reales, ríos, por ejemplo, pero incluye también lugares ficcionales de la novela, la Maporita, por ejemplo, que es ese lugar al que llegan Coba y Alicia en los llanos, o las barracas del Guaracú, donde escribe parte de la novela Coba. Entonces Margarita lo que dice es que Coba, Rivera, miren, esto es otra cosa del clásico, la confusión entre personajes y autores, lo que hace Rivera es un poco mostrar para el público lector lo mismo que había hecho con las fotos de la primera edición, ¿no? Que lo que ocurre en la ficción es real, o la ficción está al servicio de la realidad para hacerla todavía más potente. La Maporita es igual de real que los ciringales del Yaguanarí, por ejemplo. Y eso mismo lo había hecho con las fotos, al posar Rivera como si fuera Coba. Ese juego entre realidad y ficción, ¿no? Entre historia, verdad y mentira, es lo que hace al clásico borrar las fronteras siempre tenues entre lo real y lo ficticio, ¿no? Y eso ha pasado con la María muchísimo. Nosotros vamos al museo, a la Casa del Paraíso, y nos dicen, acá vivió Efraín, no, este es el cuarto de María. Me dicen, no, un momento, esta no es la casa de la sierra, este es el paraíso, esta es la finca de los papás de Isaac. Pero ese quiebre es lo mismo que hace Rivera, pero fíjese que Rivera hace ese quiebre entre realidad y ficción ya en la última edición, ya le está pensando su novela como clásico. Y uno podría pensar que desde el inicio lo hace al meterle esas fotos documentales para redoblar a través de la ficción el efecto de realidad. Bueno, podríamos hablar muchísimo más sobre las estrategias de hacer un clásico cuando todavía se está preparando para que salga la primera edición. Isaac también posa como Efraín. ¿Se acuerdan esa foto famosísima que sale con un chopo de Fisto y dice, no, este es Efraín, pero realmente es Isaac, ¿no? Entonces ya esos juegos entre ficción y realidad que comienzan a horadar esas fronteras son muy interesantes para estos clásicos, muy diferente a lo de Soledad, que ya lo hablaremos un poco más. Sí, recordé otra cosa de Cervantes que está en este libro de las 1000 vidas de Cervantes, que sostiene que al momento de morir, Cervantes se dio cuenta que había influido en la cultura y que a los soñadores empezaban a decirles Quijotes y a los rústicos Sanchos. Él alcanzó a vivir eso, se sostiene en ese libro. Y entonces estaba pensando también como de cómo se siembran los clásicos, ¿no? Qué es lo que hace que ya intervenir la cultura a ese nivel de profundidad, pues ya tiene un valor enorme. Ahora, hablemos del libro el tercer libro, que es el de Soledad Costa de Samper. Este libro, así como María y La Vorágine habían tenido un rescate, y digamos que en este mérito de ser responsables con los clásicos, sobre todo ser cuidadosos en la investigación y tratar de llevar al público, al gran público, pues las mejores versiones de estos libros. Esta es la primera vez que se publican estas novelas como una trilogía. Es decir, que fueron publicadas en su momento por entregas, y luego se habían hecho algunas versiones, pero nunca se habían publicado las tres. Entonces, esto que se llama Una familia patriota, la trilogía de la independencia, es la primera vez que aparece como tal. Entonces, quisiera pues, ahora sí,
hablar de Soledad Acosta de Samper. ¿Qué nos puedes hablar de esta edición? Yo quisiera también introducir a Carmen Elisa porque ella es una de las editoras, ¿no? En el año 2013, cuando el Ministerio de Cultura celebró los 100 años del fallecimiento de Soledad Acosta, trabajamos juntas con Azubia Licón, que entonces era estudiante mía del doctorado, en un proyecto sobre el periódico La Mujer, y en ese momento fue que hicimos la edición que ahora está acá. Entonces, si bien tiene mi introducción, pues Carmen Elisa es una de las 3 editoras de la novela. Gracias, Carolina. Sí, yo podría señalar en eso que, no sé cuál de los dos dijo, introducir un clásico. ¿Qué es hacer de una obra un clásico? Es proponer a un público lector una obra que debe estar a la altura y compartir con la vorágine y con María. En este caso, creo que está anteriormente Carrasquilla, que son obras que, pues no vamos a hablar ahora largamente sobre eso, pues son aprobadas por diversos cánones que las asumen como obras de carácter nacional. El caso de Una familia patriota es realmente extraño, porque una obra que es publicada por entregas, ya Juan Camilo lo señalaba, una obra que es publicada por entregas está exigiendo una práctica lectora particular. O sea, son los lectores, en este caso se esperaba que fueran las lectoras del periódico La Mujer, que están esperando quincenalmente la publicación de una parte de la novela. Esto ya tiene unas características que no solo están dadas en el contexto en el que se da la publicación, en este caso la prensa, el periódico La Mujer, dirigido, realizado y elaborado casi en su totalidad por Soledad Acosta. No es solamente pensar en este contexto de lectura donde uno recibe un periódico y no solamente lee en la novela, sino lee todo lo que decide leer, pero lo tiene a la mano, lo que se publica en el periódico, sino que la novela está construida en su escritura o al menos ubicada en una temporalidad particular, que es la de leerla por fragmentos. Nosotros estamos muy habituados a leer las novelas por capítulos regularmente o por fragmentos espaciados. Ahora se utiliza más que los capítulos como esa escritura continua. La misma novela de Mariana Enríquez, pues es así, es con apartados grandotes y unos espacios en blanco. Entonces estamos más adecuados a eso, pero la novela por entregas regularmente lo que hace es darle una temporalidad a la lectura. No es para leer una parte de la entrega, sino para leer toda la entrega. Al hacer nosotras en la investigación con Carolina y con Azubia la publicación de estas novelas, teníamos siempre esa pregunta: ¿cómo mantener o cómo romper esa fragmentación? El hecho de hacer la publicación en este momento de las 3 novelas, además no es una de las novelas, sino son las 3 novelas de Soledad Acosta, como textos continuos, tenemos una acción, o tienen una acción quienes hacen la edición, en la cual están jugando con 2 temporalidades lectoras, la de la fragmentación, propuesta por la novela por entregas, y la de la continuidad a la cual nosotros como lectores del siglo XXI nos hemos habituado. Entonces, allí ya va a haber algo que es bueno tener en cuenta para esa configuración de ese público lector, porque podemos pensar también que ahora los lectores somos lectores más fragmentados, estamos también más acostumbrados a la fragmentación, a la brevedad, y podemos establecer ese diálogo entre la publicación de la novela por entregas y la publicación en un formato completamente distinto como es el formato del libro, además un libro extenso, ¿no? No es un libro breve, porque las novelas eran novelas extensas.
Entonces, bueno, ahí están esos tres clásicos. ¿Qué será lo que viene? ¿Qué pondrían ustedes? Habría que ver, ¿no? Porque hay muchos huecos también en los clásicos colombianos. De hecho, quiero preguntarles, ustedes que han estudiado Soledad Costa, ¿cuántas veces Soledad Costa ha formado parte de una lista de clásicos? Pues no, ¿cómo será la cosa? Porque algo que hay que también agradecer que esté en esta colección es que es la primera vez que una editorial comercial la publica. Lo que hemos venido editando desde 2004 fue primero con el desaparecido Instituto de Cultura y Turismo, luego una coedición de los Andes, Fondo Cultural Cafetero, Instituto de Cultura y Turismo, coedición de la Javeriana y los Andes, luego las colecciones de relecturas que son con EAFIT, los Andes y la Nacional, Caro y Cuervo y los Andes, y todos sabemos que eso circula de manera diferente, ¿no? O sea, aquí se está apelando al gran público y eso es una gran felicidad, ¿no? Soledad Acosta, por supuesto, publicó sus novelas por entregas porque eso era vital en su momento, ¿no? O sea, no era como menor, pero varias de sus obras en todo caso también aparecieron en libro. Ella finalmente recogió varias de sus novelas y las publicó en libro. Y entonces, pues eso, ¿no? Es saber que si estuvieran solo en el periódico no habría manera de leerlas. O sea, muy poca gente va y busca el periódico en la Biblioteca Nacional o incluso la versión digitalizada para ir leyendo, ¿no? Que en todo caso es una experiencia bien interesante. Entonces, creo que el primer canon en el que aparece es la Biblioteca de Escritoras Colombianas, que apareció en el año 2021, dirigida por Pilar Quintana, ¿no? Que es esta colección de 18 volúmenes, si no estoy mal, y ahí apareció una holandesa en América. Entonces ahí aparece dentro de un canon elaborado por Pilar Quintana en un conjunto, también con un conjunto de investigadoras e investigadores. Esto es Ministerio de Cultura. Y es la primera vez y pues tiene esa característica de ser un canon de escritoras, ¿no? Aquí la tenemos conversando con Isaacs, con Rivera y con Jane Austen y las Bronte y con Mary Wollstonecraft, por ejemplo, ¿no? Pero, y bueno, y con Dostoyevsky, Tolstoy, ella leía un montón a Tolstoy, vieran cómo reseñaba la literatura rusa, una cosa muy interesante. Entonces, pues eso, ¿no? Es un contraste bien grande. Tú preguntaste cuántas veces has salido en Cannes. Y aquí hemos salido con una novela que es la primera edición, ¿no? En esto que ella pensó como partes, ¿no? Porque cuando fueron apareciendo, sí decía, segunda parte de la familia de tío Andrés. Después, no, tercera parte de una familia patriota, ¿no? De hecho, la tercera novela apareció en su segundo periódico, que fue La Familia. Entonces, no sé si Carmen Elisa quiere añadir algo. No, yo lo que quería agregar es que en esta, cuando se habla de ingresar a un autor o autora a un canon, desde una producción editorial, eso requiere tiempo. Eso requiere tiempo, porque, claro, la publicación de Soledad en esta biblioteca que dirige Pilar Quintana, pues hay que esperar la lectura de esa biblioteca para ver si la autora ingresa a ese canon, o sea, hay un tiempo. Cuando Carolina me dijo que participara en esta reunión, yo estuve pensando en eso, en cómo una familia patriota puede ingresar a un horizonte de lectura permanente, porque cuando uno publica algo es porque quiere que lo lean y que lo lean hartos, no es que nosotros que estamos encantados con el siglo XIX, entonces lo leemos, sino que lo lean harto. Pero además de ser leído por hartos, es para que tenga un efecto en aquellos lectores y lectoras. Y esa es la pregunta que uno podría hacerse, claro, eso lo podemos hablar después en otro momento porque tiene muchos lados, y es cómo una familia patriota puede tener un efecto en aquel público lector que la editorial quiere proponer. Uno de esos elementos
rápidamente es que hacen parte estas novelas de lo que se da en llamar novela histórica. Y allí hay una presencia clara y una intención literaria por parte de Soledad Acosta de modificar la historia nacional. O sea, cómo ha sido relatada la historia nacional y cómo al ser relatada requiere de una voz, que es la voz de ella como mujer, para que otras mujeres lean y conozcan esa versión propia, y ojo que es una mujer escritora, a la cual no es considerada historiadora, por supuesto, y que está a finales del siglo XIX, o bueno, después, un poco adelante de la segunda mitad. Esa voz quiere decir, después de un periodo de federalismo, donde está ingresando todo el proceso conservador, se está fortaleciendo el proceso conservador de la regeneración, quiere decir, voy a contarles la historia desde la construcción de lo que yo como mujer considero que debe ser leído por mujeres. Y esto, por supuesto, que si volvemos a hacer el desplazamiento temporal hacia el siglo XXI, pues va a tener un efecto que propicia la desestabilización también de cómo se ha ido contando la historia nacional. Entonces, esa era como la... Sí, además es increíble. Quisiera, Carolina, que nos contaras un poco sobre la portada, porque incluso en la portada intervino Carolina. No sabíamos con qué imagen acompañar un clásico también es difícil, ¿ah? Eso también es una cuestión. Que uno dice, no, la eso, primera edición, ¿no? Sí, porque eso como que marca. Eso marca, es una cosa, bueno, y esta fue una puerta de entrada, que es la portada de un libro, con un cuadro del Museo Nacional que Carolina conocía, y nosotros lo conseguimos, y ahí está, y me parece que es una portada preciosa, realmente la portada se destaca. ¿Qué nos podrías contar, Carolina, sobre esa imagen? Esa imagen, yo las primeras, aquí está Salomé, la editora de la colección. No sé si se acuerdan inicialmente, porque las otras dos, la de María y la Vorágine, todas están inscritas dentro de la comisión coreográfica. Esa es de Price, y esta es de Manuel María Paz. Y yo mandé uno también de la comisión, así como toda loca, ¿no? Siglo XIX y tal. Afortunadamente me dijo, no, esa fue la carátula de Carrasquilla. Y luego pensé que Soledad Acosta necesitaba otra cosa. Porque así como con María también nos la craneamos mucho, yo creo que es una de las poquísimas, por no decir única, creo que hay otra que no es, pero que no tiene a María en la portada, o una escena de amor. Aquí quisimos jugarle a esto de que esta es la primera novela negra de América, dice Zapata Olivella, que sabe tanto de novelas negras, ¿no? Pues novela negra en términos afrocolombianos, ¿no? Eso me sonó a que era otro tipo de novela negra, en términos afrocolombianos. Y nada, desde el 67, la Vorágine es lo que es, y si le hubiéramos puesto carátula de la comisión coreográfica, habría quedado como en la misma línea de María, y está en otra novela, ¿no? Con sus lecturas del realismo francés, por supuesto de Dumas como historia, como novela histórica, de Walter Scott. Entonces, dentro de la investigación para la redacción de la introducción, pues me encontré con este cuadro que estaba reproducido en el Boletín Cultural y Bibliográfico de 2019, dentro de las celebraciones del segundo centenario, y este es un tríptico del juramento de Nariño. Es un tríptico que está en el Museo Nacional. En el panel central está Nariño. Esto fue un juramento cuando él iba a la campaña del sur, y es en la iglesia de San Diego. Y el panel izquierdo es de mujeres, ¿no? Es de Francisco Cano, es de 1924. Entonces es posterior, pero no pasa nada. Y están son la esposa de Nariño y sus hijas
con gorro frigio, con sable, ¿no? El juramento a la bandera en la iglesia de San Diego. Entonces pues nos encantó cuando ya lo propusimos, pues que son las mujeres, ¿no? Que dialoga hacia un futuro y no hacia atrás. Y sitúa a Soledad Acosta, bueno, un poco también como hacia Dumas con las narraciones de la reina Margot y tal, ¿no? Que es un pasado reactualizándose para tratar de entender el presente y proyectarlo hacia el futuro. Pues había diálogos ahí también para hacer con 1924, seguramente también en centenario de independencias, ¿no? Porque pues el 20 está ahí muy cerquita del 19. Esa es la historia de la carátula. Genial. Realmente quedaron muy, muy bellas esas portadas. Esta novela de Soledad Acosta, ahorita ya la última intervención con Felipe, pero estas novelas, esta novela de Soledad Acosta realmente es otra mirada sobre la historia y es muy vendedora además, porque en efecto dentro de la novela aparece Nariño, aparece Santander, aparece Mutis, aparece el virrey Espeleta, y entonces son estos personajes que hemos oído dentro de la historia oficial, ¿no? Ahora tengo imágenes que me parecen una locura porque claro, yo no me había puesto a hacer la relación de las edades entre ellos. Entonces, ¿cómo es que, por ejemplo, Santander es un chiquito cuando aparece en la segunda parte, al lado del hijo del capitán Álvarez, ¿cómo se llama él? ¿José María? No, Carlos, no, ¿cómo se llama él? Bueno, el que pretende a Mariquita. Entonces, él es compañero de este personaje, Nariño, la mirada que tenemos de Nariño como... Entonces son personajes, además a mí me ha parecido personajes como galantes, que eso me ha parecido increíble. Y sí, entonces, la novela histórica. Cómo entrar a hablar hacer semblanzas de personajes históricos que apenas acaban de ser históricos, es decir, cuando ella escribe sobre ellos es casi que contemporánea, es una cosa, está muy cerca todavía de la independencia, y ella está hablando 100 años atrás, comienza la narración en 1780, por allá, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede decir, querido Felipe, sobre este asunto? Yo le puedo decir algo antes. Pues escribir sobre personajes históricos es una acción difícil, porque todos los lectores y lectoras tienen un imaginario sobre esos personajes, o se los imaginan, si no fue que los conocieron, o los conocieron sus abuelos, pues son personas de común conocimiento. El ejercicio que hace Soledad, hay que recordar que Soledad Acosta es biógrafa, ¿no? Escribe biografías. Eso la habilita de un lado a otro a la novela histórica. Esto ayuda mucho. Lo que hace ella, lo señala también Carolina en el prólogo, es que no le da el énfasis a estos personajes históricos en la creación, sino a los personajes de la vida cotidiana. Porque construir completamente un personaje histórico sobre el cual las personas consideran que tienen conocimiento, pues es un riesgo. Entonces, una de las características de estas novelas, que quizá las hace fascinantes en muchos momentos, es la aproximación que Soledad Acosta hace a personajes que rodean a estos personajes históricos. Las mujeres, por ejemplo, van a estar descritas y activas en las novelas, y los niños. Cuando leemos novela histórica, al menos la del siglo XIX, la presencia de los niños es casi nula, ¿no? Como que no aparecen mucho. Aparecen en los cuadros de costumbres más, quizá, así. Pero la presencia de todos los que bordean a los héroes, pues va a darle cuerpo a esos héroes. Entonces, esa es como una cosa que quería señalar frente a su comentario. Es una pregunta fascinante, me encanta lo que dice Carmen Elisa,
en relación también con esta propuesta visual que nos ofrece Carolina en la portada, que es descentrar la mirada, no centrarnos en los grandes héroes, que sería, lo dice Carolina en la introducción, muy controversial, sino introducir un personaje de ficción que es Andrés, para llevarnos a explorar todo ese mundo del panteón de los héroes nacionales, pero también de héroes, entre comillas, de olvidados, por ejemplo Matisse. Sale el pintor de flores más famoso del mundo según Humboldt, Francisco Javier Matisse, le hacen un cameo, como dicen ahora en las películas, y ella misma dice, este se lo han olvidado injustamente, se murió sin pena ni gloria en la década del 50, así que hace una reivindicación importante. Y una cosa más, ustedes son las expertas en soledad, pero en la década del 80, cuando se publica la novela, hay una gran batalla por la memoria, por quiénes son los héroes, está subiendo Núñez acaba de decir, la Constitución del 63 ha muerto, viene con nuevos intelectuales, Soledad Costa era muy cercana a Núñez, y hay que también, de alguna manera, movilizar una cierta historia para llegar al poder, ¿no? Entonces, ese contexto va a ser también muy interesante. Juan Camilo nos proponía una cosa que se nos quedó un poco en el tintero, que es una carta al niño Dios que vendría. Yo creo que estas tres novelas están, las tres dislocadas de su presente, ¿no? La María cuenta el mundo del Cauca anterior a la esclavitud, desde un momento posterior a la abolición de la esclavitud. La Vorágine cuenta los horrores del caucho 10 años después de que ha terminado el holocausto cauchero, y Soledad Costa, evidentemente, como nos están contando Carmen Elisa y Carolina, vuelve a un pasado de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, alrededor de 1880. Yo propondría, se lo he propuesto a Juan Camilo, a otro gran historiador desde la literatura, un novelista histórico increíble, que es Juan José Nieto. Me parece que hacer sus tres novelas, Ingermina, Rosina y Los Moriscos, con el título Trilogía del Destierro, porque las tres las escribe, una vez lo ha expulsado el general Mosquera, después de la guerra de los Supremos, las escribe en Jamaica, dos de ellas las escribe en Jamaica gracias a sus conexiones masónicas, y la tercera la escribe en la cárcel en Panamá, y son muy, como decía Carolina, y me parece esa conexión con Soledad muy bonita, muy influidas por Alejandro Dumas, como el gran historiador, el gran, digamos, novelista histórico del siglo XIX, y sobre todo Dumas como un escritor afro, como era Juan José Nieto, y se identificaba mucho con Dumas y era un gran lector de Dumas, así que moldearse en una notabilidad europea que no es blanca, problematiza esa referencia europea, no simplemente para llenarse de una legitimidad, sino para decir, mira, hay un escritor mulato, digamos como yo, europeo, que está escribiendo las grandes novelas históricas de su tiempo, yo estoy haciendo lo mismo. Y es el primer novelista histórico colombiano. Y lindísimo poner la foto de él en la portada, la foto de Nieto, antes de morir en la década del 60. Pero esa es mi cartica al divino niño. ¿Cuál es el...? ¿Sí? Bueno, me parece que es una gran propuesta. Sí, yo siempre le he tenido muchas ganas a 4 años a bordo de mí mismo de Eduardo Zucardiano. A mí eso me parece que es un gran libro y no necesariamente está dentro del canon, digamos, no está así. Entonces, bueno, los invitamos esta tarde a las 3:30 de la tarde en Foros del Espectador, que vamos a ampliar más sobre el libro de Soledad Costa de Samper. Vamos a hablar exclusivamente sobre esa novela. Recordarles que tenemos nuestro podcast Luminaria, El Brillo de las Grandes Ideas, en Spotify. Ya llegamos a la 4ª temporada. Aparece en uno de esos episodios Felipe Martínez hablando de La Vorágine. Bueno, ya acabamos de sacar un muy buen capítulo con Madriñán, que estaba sacando su libro sobre Nicolau Jacan, el primer botánico moderno en América, para que puedan también como echarle un ojo a ese libro que de pronto les interesa. Entonces, muchas gracias a todos por su asistencia y a los que nos vemos a las 3:30 con Soledad Costa de Samper. Gracias.